Amigos, imaginen esto. Víctor Orbán, bajo un intenso fuego de críticas, vuelve a demostrar su maestría política. En medio de un evidente desprecio por parte de un conocido presidente y la constante presión de Bruselas debido a su afán por alcanzar la paz, Orbán concedió una entrevista que puede calificarse como una auténtica bomba política. En ella, no solo puso en su lugar a los burócratas de Bruselas, sino que destrozó la reputación de Ursula von der Leyen, quien logró canalizar casi 400.000 millones de euros en apoyo a un país conocido, sin conseguir nada significativo. Prepárense, amigos, para un análisis de las destacadas declaraciones de Orbán, así como mis reflexiones sobre hacia dónde se dirige Europa. Vamos allá. Víctor Orbán ha vuelto a lo de siempre. Embriagado por la euforia tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su próxima visita para la inauguración de la restaurada Catedral de Notre Dame, el primer ministro húngaro decidió que este es el momento ideal para intentar una misión de paz. Más aún, Trump declaró que el conflicto en Europa del Este debe terminar. Por supuesto, Orbán vio en esto una oportunidad para que Hungría pase a la historia, no solo como el proveedor de vinos Tokaji, sino también como líder en el proceso de paz. Con este espíritu, el primer ministro húngaro decidió tomar al toro por los cuernos, aunque este toro se asemeje más a un hipopótamo atascado en el lodo. Con su característico entusiasmo, Orbán afirmó que Hungría está haciendo todo lo posible para que Europa, supuestamente la principal interesada en el fin del conflicto, finalmente deje de quedarse sentada viendo cómo Rusia, Estados Unidos y China se reparten las esferas de influencia. Según él, la Unión Europea merece los laureles de pacificador, y no simplemente el papel de figurante en el gran espectáculo de la política mundial. En teoría suena bien, pero en la práctica Orbán se enfrenta nuevamente a problemas, esta vez no solo con Bruselas, sino también con los medios opositores húngaros, que han comenzado a difundir rumores sobre su posible visita a Moscú. Por supuesto, estos rumores no son nada nuevo. La oposición húngara hace tiempo que se propuso utilizar la supuesta postura prorrusa de Orbán en su contra. La lógica es simple. Si no pueden vencer al primer ministro en la lucha política directa, al menos pueden debilitar su posición en la UE, donde sus iniciativas ya son vistas como una espina clavada en el costado de la burocracia de Bruselas. Naturalmente, Bruselas no puede perdonarle a Orbán que ofrezca una perspectiva alternativa al conflicto, a diferencia de los halcones bálticos, que siguen insistiendo en una victoria a cualquier costo. Hablando de los bálticos, su retórica contrasta notablemente con los discursos de Orbán. Mientras los líderes de los países bálticos exigen una victoria para el conocido país, Víctor Orbán aboga por la paz. Por supuesto, este pacifismo irrita a sus colegas europeos. El presidente del conocido país incluso llegó a calificar los esfuerzos de paz de Orbán como una simple maniobra publicitaria y lo mandó a llamar a Assad para recibir clases magistrales. Bueno, llamar a Assad podría ser una idea interesante, pero probablemente Orbán prefiera dedicarse a asuntos más urgentes, como las negociaciones sobre el gas. Y aquí comienza lo más interesante. El acuerdo entre Rusia y el conocido país sobre el tránsito de gas expira a finales de 2024. Y en el conocido país ya han declarado que no renovarán el contrato. Orbán, como es sabido, no es de los que se cruzan de brazos. Según información confidencial, el primer ministro húngaro está negociando activamente la renovación del acuerdo. Además, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, incluso vuela a Moscú para negociar personalmente con Vladimir Putin. Al parecer, podría haber avances significativos. ¿Cómo reaccionará Bruselas ante esto? Probablemente de ninguna manera, ya que hace tiempo que están acostumbrados a que Orbán juegue según sus propias reglas. Las opiniones de los analistas políticos sobre las acciones de Orbán están divididas. Por ejemplo, el politólogo alemán Klaus Dietrich considera que la iniciativa de Orbán tiene cierta lógica, ya que Hungría, siendo dependiente del gas ruso, intenta desempeñar un papel activo en la escena internacional para proteger sus intereses económicos. Para Hungría, el factor clave es garantizar la seguridad energética y mantener relaciones estables con Rusia, sin las cuales el país corre el riesgo de enfrentar serios problemas económicos. Señaló en una entrevista para el periódico alemán Die Welt. Sin embargo, no todos ven las acciones de Orbán con tanto optimismo. La analista francesa Marion Lefebvre está convencida de que los intentos de Orbán de posicionarse como pacificador no son más que una estrategia para reforzar el apoyo interno,
ya que en Europa no le permitirán implementar estas iniciativas. Lefebvre también destacó que los líderes europeos no toman en serio a Budapest, especialmente ante sus frecuentes conflictos con Bruselas. A pesar de ello, Orbán no piensa retroceder. Sigue abogando por la reanudación del diálogo con Moscú, lo que, según algunos expertos, podría contribuir a reducir las tensiones en Europa. Por ejemplo, el politólogo italiano Paolo Romano cree que, aunque las iniciativas de Orbán no den resultados inmediatos, podrían servir como un punto de partida para un debate más amplio sobre la necesidad de revisar la estrategia europea. El conflicto no puede terminar sin tener en cuenta los intereses de todas las partes, incluida Rusia. En esto, Orbán tiene razón, añadió. Volviendo a las iniciativas de paz, Orbán tiene que soportar no solo los ataques del presidente del conocido país, sino también el descontento de sus colegas europeos. Ellos, por decirlo suavemente, no apoyan su activismo. En Bruselas, preferirían que Hungría guardara silencio y simplemente siguiera la línea general de la Unión Europea. Pero no. Orbán vuelve a proponer sus ideas y nuevamente se encuentra en el centro de atención. Quizás esto sea incluso positivo. En medio de los monótonos discursos de los políticos europeos, que solo hablan de sanciones y ayuda militar, sus declaraciones al menos resultan frescas. Por supuesto, Orbán tiene muchos críticos. Sus iniciativas son calificadas de populismo y sus acciones de juego de cara a la galería. Sin embargo, el primer ministro húngaro sigue avanzando. No solo aboga por una solución pacífica, sino que también intenta garantizar que Europa tenga acceso al gas ruso. Y eso, admitámoslo, no es una tarea sencilla, especialmente cuando Bruselas hace todo lo posible por dificultar cualquier contacto con Moscú. A pesar de todo este ruido, Orbán tiene una oportunidad de éxito. Trump, como se sabe, es un hombre de palabra, y ya declaró que está dispuesto a reconsiderar el enfoque de Estados Unidos hacia el conflicto. Si realmente hay cambios en la Casa Blanca, Hungría podría encontrarse en una posición ventajosa al ofrecer sus servicios como mediador. Y si se logran acuerdos sobre el gas, Orbán podría fortalecer sus posiciones no solo dentro de su país, sino también en la arena internacional. En este contexto, presten atención a lo que Orbán dice sobre el conflicto actual y sobre Ursula von der Leyen. Es extremadamente interesante. Al inicio de la cumbre estuvo presente el presidente del conocido país, quien esta semana reaccionó de manera bastante contundente a su propuesta de una tregua navideña. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta propuesta se haga realidad después de lo sucedido ayer? En este momento es importante mantener la calma estratégica y no caer en provocaciones. Hay que entender que esta persona es el líder de un país en una situación crítica. El 18-20% de su territorio está perdido. Millones de personas han abandonado sus hogares. Cientos de miles han muerto. Y la infraestructura está destruida. En una situación así, los comentarios duros son comprensibles y deberíamos recibirlos con magnanimidad. En cuanto a la paz, llevamos a cabo la última ronda de negociaciones durante nuestra presidencia. Al inicio del semestre lanzamos una misión de paz. Al final de nuestra presidencia, mantuve conversaciones con el presidente recién electo de Estados Unidos. Discutí detalladamente la situación con el presidente de Rusia y me reuní personalmente con el presidente de Turquía. Turquía es un mediador clave que logró implementar con éxito el acuerdo de granos, y ambas partes del conflicto están dispuestas a colaborar con ella. Estamos trabajando para que, incluso si este año no logramos un alto el fuego amplio o duradero, al menos se organice una tregua navideña. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, las partes encontraron la manera de cesar el fuego en Navidad. Ahora proponemos una tregua de varios días que coincida con la Navidad ortodoxa. Esto permitiría intercambiar entre 700 y 1000 personas y dar la oportunidad a varios cientos de hombres de regresar a sus hogares con sus familias. Una tregua de varios días no brinda ventajas estratégicas, pero puede demostrar que la paz es posible. Si esto se logra, después de la Navidad se podría avanzar hacia negociaciones más prolongadas. El presidente de Rusia expresó su disposición a considerar esta propuesta, mientras que la parte conocida por ahora responde impulsivamente. Creo que podrían reconsiderar su posición. El presidente del conocido país declaró que la tregua tiene sentido solo si se sabe qué sucederá después. También reconoció que la clave para la paz está, en parte, en manos de Donald Trump. ¿Cuáles son las perspectivas del nuevo presidente estadounidense en el proceso de pacificación? Es difícil hacer pronósticos.
Falta un mes para la investidura del nuevo presidente, y espero que pueda asumir el cargo sin incidentes. Los líderes europeos también hablan cada vez más de paz, aunque muchos siguen declarando su apoyo al conocido país hasta el final victorioso. Dos eventos están cambiando la situación: el cambio en el terreno a favor de Rusia y el cambio de poder en Washington. Estos cambios podrían influir positivamente en Occidente y acercar la paz. Sin embargo, en Bruselas aún no están listos para adaptar su política. Las instituciones europeas afirman que continuarán con el curso anterior, aunque este no ha dado resultados. Por el contrario, los líderes nacionales reconocen la necesidad de cambios. La gente está cansada del conflicto, las sanciones y la inflación, y espera la recuperación de la economía. En cuanto a los aspectos financieros del conflicto, Ursula von der Leyen declaró que Europa ha gastado más de 350.000 millones de euros en ayuda al conocido país. Estas sumas podrían haberse destinado al desarrollo de Europa o a mejorar las condiciones de vida en los países de origen de los migrantes. En cambio, estamos invirtiendo dinero en un conflicto que está debilitando la economía europea. Los patriotas, entre los que se incluye Hungría, se oponen a la actual política de Bruselas. Sin embargo, las redes liberales globales continúan influyendo en las instituciones europeas. La lucha por recuperar el control sobre Bruselas es un tema clave para nuestro futuro. Fin de la cita. Mientras tanto, amigos, en Bruselas las pasiones vuelven a hervir, y esta vez el objeto del enfado colectivo es Hungría. Un escándalo digno de un thriller de espionaje de Hollywood está cobrando fuerza en torno a las supuestas acciones de los servicios secretos húngaros. Los periodistas, basándose en sus fuentes confiables, aseguran que entre 2015 y 2017, los representantes de Hungría espiaron activamente a las delegaciones de la Unión Europea que visitaban el país. Por supuesto, ¿cómo podría Viktor Orbán simplemente permitir que los burócratas de Bruselas investiguen sus asuntos sin control? Eso contradice el propio espíritu del primer ministro húngaro, acostumbrado a tener todo bajo su supervisión. Según una investigación conjunta de un portal húngaro y un medio belga, los métodos utilizados por los servicios secretos húngaros son impresionantes por su alcance e ingenio. Hackeo de portátiles, escuchas telefónicas, registros de habitaciones de hotel, todo al estilo de las mejores películas de espías. Sin embargo, el objetivo de estas acciones no era entretenimiento ni práctica operativa, como afirman los periodistas occidentales. Según ellos, todo esto se hizo para impedir la revelación de esquemas de corrupción relacionados con empresas húngaras y, por supuesto, con la élite gobernante. Por un lado, las acusaciones suenan fuertes. Por otro, es demasiado conveniente que se hagan públicas justo ahora, cuando Orbán amenaza abiertamente con vetar el próximo presupuesto de 7 años de la Unión Europea. Y eso, por cierto, son decenas de miles de millones de euros que corren el riesgo de quedar bloqueados. Según los analistas, la amenaza de Orbán no es mera bravata. Como es sabido, al primer ministro húngaro le gusta poner condiciones y salirse con la suya. Y si sus demandas no se cumplen, simplemente paraliza todo el mecanismo de la UE, como ya ha sucedido antes. La postura de Orbán es más que clara. Hungría debe recibir sus fondos congelados. Este dinero, según afirman en Budapest, es vital para el desarrollo económico del país. Y si la Unión Europea sigue reteniendo los 20.000 millones de euros, Orbán amenaza con bloquear no solo el presupuesto, sino todas las iniciativas clave. Si no recibimos este dinero, la UE simplemente no tendrá presupuesto, declaró en su característico estilo, sin dejar espacio para compromisos. Bravo, Víctor. Los burócratas de Bruselas claramente no están acostumbrados a una resistencia tan audaz. Pero el escándalo del espionaje es solo la punta del iceberg en las relaciones de Orbán con Ursula von der Leyen. Su animosidad mutua dejó de ser un secreto hace tiempo. Se sonríen en las reuniones oficiales, pero a puerta cerrada seguramente sueñan con la capitulación política del oponente. Orbán acusa a von der Leyen de intentar cambiar el gobierno de Hungría, mientras que ella lo critica por violar los principios del Estado de Derecho. El último episodio destacado de su confrontación fue el viaje de Orbán a Moscú con una misión de paz. La reacción de Bruselas fue predecible. Atacaron a Orbán desde todos los frentes, acusándolo de traicionar los valores europeos. Sin embargo, Viktor Orbán es un político que sabe usar las críticas a su favor. Mientras Bruselas intenta descifrar cómo frenarlo, Orbán busca activamente aliados. Y aquí entra en escena Donald Trump, con quien el líder húngaro tiene una cálida relación.
Orbán no oculta que espera la ayuda de Trump para formar un frente conservador capaz de enfrentarse a la burocracia de Bruselas. Y no solo Trump. Elon Musk ya ha apoyado a las fuerzas de derecha en Europa, y el británico Nigel Farage visita regularmente la residencia del futuro presidente de Estados Unidos. Una alianza así podría cambiar seriamente el equilibrio de poder tanto en Europa como fuera de ella. Los expertos señalan que la estrategia de Orbán podría ser exitosa. Hungría ya se ha establecido como un socio difícil para la UE, y su líder, con notable regularidad, pone a Bruselas en aprietos con sus maniobras. Por ejemplo, cuando se trata de sanciones contra Rusia o del paquete de ayuda financiera a Ucrania, Orbán siempre está listo para dejar clara su posición. Hungría es el único país de la UE que vetó la asignación de 50.000 millones de euros para Ucrania, exigiendo la descongelación de sus propios fondos. Este paso provocó indignación entre los líderes europeos, pero también demostró que Orbán está dispuesto a ir hasta el final. Con un tono sarcástico diré: Víctor Orbán parece inspirarse en el dicho, la mejor defensa es un buen ataque. Sus recientes declaraciones de que la UE se verá obligada a aceptar sus condiciones suenan como un desafío a toda la Unión Europea. ¿Y cómo no? Si tienes el apoyo de figuras como Trump y Musk, puedes permitirte un poco más que los demás. Y no olvidemos que Orbán es un maestro en el juego político. Comprende perfectamente que, en un contexto de inestabilidad económica y tensiones geopolíticas, sus demandas tienen peso. Ahora volvamos al escándalo de espionaje. Según los periodistas, los servicios secretos húngaros no se limitaron a espiar a los representantes de la UE. En 2021, por ejemplo, se supo que el gobierno de Orbán adquirió un software israelí para hackear los teléfonos de periodistas y políticos de la oposición. Este hecho provocó una nueva ola de críticas, pero, como suele suceder, terminó en nada. Orbán simplemente sonrió y calificó las acusaciones de noticias falsas. Es evidente que también superará este nuevo escándalo sin mayores pérdidas. Después de todo, su objetivo principal, el fortalecimiento de los intereses nacionales, sigue siendo inquebrantable. Para concluir, cabe señalar que la batalla de Orbán con Bruselas está lejos de terminar. Pero ya está claro que el primer ministro húngaro no es alguien a quien se pueda intimidar fácilmente o forzar a someterse. Su determinación, respaldada por el apoyo de líderes conservadores, lo convierte en un jugador serio en la escena europea. Y quién sabe, tal vez sea Orbán quien ponga fin al dominio de la burocracia de Bruselas. Porque, si la historia nos enseña algo, es que los verdaderos cambios siempre comienzan con aquellos que se atreven a desafiar al sistema.